Judas Iscariote apóstata. En la última predicación de Juan estuvimos hablando sobre la limpieza, los que son limpios, los creyentes, pero tenemos que hablar del hombre sucio. Vamos a hablar de Judas Iscariote. El título del mensaje es Judas Iscariote apóstata. Judas Iscariote apóstata. En vez de leer todo el texto de golpe, lo que voy a hacer, como es bastante texto, leeré el texto correspondiente antes de cada punto. Tengo, José, ¿qué haces aquí un domingo? ¿Qué haces aquí un domingo? Gloria a Dios. Mira, José y Loli llevan con nosotros en la oración, ¿qué? 4 meses, 6 meses ya en la oración. Y hemos estado orando para que el Señor abra puertas para que puedan congregarse un domingo. Así que, es que estaba pensando, es jueves, pero aleluya. Luego después les dais un beso y nada, qué gozo, qué gozo. Amén. Bueno, ¿qué estaba diciendo? Sí, Judas Iscariote apóstata. Judas Iscariote apóstata. Y lo que haré en cada punto de mensaje es leeros el texto correspondiente, ¿de acuerdo? Así que una pequeña introducción y luego os comparto los 3 puntos. En la última predicación de Juan, ¿verdad? La semana pasada, recibimos ese mensaje de corandeo, que fue buenísimo, nos desafió a todos. Estuve hablando sobre un texto enigmático de Jesús. Él dice en el 13:10, vosotros estáis limpios, aunque no todos. Entonces en el mensaje me enfoqué en la limpieza, ¿verdad? Nosotros como creyentes somos limpios. Sí, podemos ensuciarnos los pies, pero somos limpios gracias a Cristo. Pero hoy vamos a hablar del hombre que no solamente tenía los pies sucios, sino que era un bicho del infierno. Un hombre totalmente sucio, el hijo del diablo, el hijo de Judas Iscariote. De hecho, dice en el versículo 2 de capítulo 13 que el diablo había puesto en el corazón de Judas que le entregase. Tenemos 3 puntos. Os hago saber, por cierto, que Juan habla de Judas en 2 lugares antes del capítulo 13. La primera referencia es Juan 6, finales del capítulo, donde Jesús dice que yo os he escogido a los 12, pero uno de vosotros es diablo. Esta referencia está en Juan 6, 70 al 71. Y la segunda referencia a Judas Iscariote, prediqué sobre este pasaje hace poco, tiene que ver con el perfume. ¿Qué pasó ahí? Muy bien, María, pensamos que era María, derramó de su perfume y Judas, claro, diciendo, ¿por qué no vendimos el perfume para dar el dinero a los pobres? Y esto está en capítulo 12, 4 al 5. Por tanto, antes de entrar en capítulo 13, tenemos 2 episodios donde Judas Iscariote sale nombrado. Juan 6, Juan 12. Y hoy estamos en Juan 13. Tenemos 3 puntos. Punto número 1, el pan. Mi meta es fomentar hambre hoy en la congregación. Segundo punto, pan mojado. Y tercer punto, pan de vida. Sí, vamos a empezar con el pan, 8 al 20, que vamos a leer ahora, 18 al 20, 18 al 20. 2, el pan mojado, 21 al 30. Y luego número 3, el pan de vida, 31 al 32. Pues vamos a empezar leyendo del 18 al 20, el pan. Juan 13, 18 al 20. Salud. No hablo de todos vosotros, es decir, no todos estáis limpios. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido. Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí, ¡pum!, su calcañar. Y desde ahora os lo digo antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Wow. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Hasta ahí entonces el primer punto. Bueno, en la última predicación aprendimos que hay 11 hombres limpios. Son los apóstoles, los nacidos de nuevo, los cristianos. Somos limpios. Pero Jesús dice, no hablo de todos vosotros, porque entre ellos había un diablo. Es muy importante saber esto, porque a veces podemos leer sobre Judas Iscariote y pensar que él perdió su salvación. Y hay textos que las personas usan hoy día, incluso en las redes, para enseñar que la salvación se pierde. Amados, Judas Iscariote no perdió su salvación. Cuando él traicionó al Señor, ya era un diablo. Incluso un año antes Jesús dijo, os escogí a los 12 y uno es diablo. Hay textos que siempre están utilizando, los 2 capítulos creo yo más citados son Hebreos 6 y Hebreos 10. Son los textos que nuestros hermanos arminianos emplean constantemente para decir que la salvación se pierde.
Pero si incluso estudiamos estos párrafos que a primera vista dan a entender que la salvación se pierde, el autor se encarga de decir que él no está hablando de los verdaderos creyentes. Por ejemplo, en Hebreos 6, después de hablar de la apostasía, agrega el Espíritu Santo en Hebreos 6:9 lo siguiente: pero en cuanto a vosotros, oh amados, ya no está hablando de los apóstatas, está hablando de los verdaderos creyentes. En cuanto a vosotros, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. O sea, Hebreos te está advirtiendo sobre la apostasía, pero enseguida aclara que no tiene en mente a los verdaderos creyentes. Tiene en mente a los falsos que están en la iglesia visible, que van a apartarse. Y por eso, como pastor, yo tengo que predicaros a todos acerca de la apostasía, porque algunos de vosotros en 3 años no vais a estar aquí en esta iglesia. Vais a estar metidos en el mundo, amando al mundo, dando vueltas en el lodo del pecado. Estos textos van a cumplirse en vuestras vidas. Pero vosotros que sois del Señor, vais a estar aquí en 3 años alabando y glorificando a Dios. Y el otro capítulo, Hebreos 10, que de hecho Raquel me envió un texto ayer, alguien preguntando, ¿no?, sobre este versículo. Hebreos 10 tenemos un largo párrafo hablando sobre la apostasía, y luego el Espíritu Santo añade en el versículo 39, a finales del capítulo: pero nosotros, los creyentes, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, Judas Iscariote se aparta de Cristo porque es un hijo del diablo. No es que Judas estuviera salvo durante 3 años y luego en la pasión perdió su salvación. Era un diablo desde el día número 1. Jesús no conoció a Judas Iscariote. Dice en el texto: yo sé a quienes he elegido, pero no conoció a Judas Iscariote. Tú eres una oveja y Cristo te conoce, te ama, te llama por tu nombre. Tú amas a Jesús y tu buen pastor te ama a ti, pero Él no conoce a los falsos creyentes. Y en el día final, Él les dirá en Mateo 7:23: yo les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No dice el Señor: bueno, os conocí durante 3 años, os conocí durante 15 años y luego os apartasteis. No, nunca os conocí. Judas Iscariote no era un hombre salvo. Así que si tú eres un creyente, da gloria a Dios, porque Él te va a guardar. Él te ama con su amor eterno, que es inmutable. Pero si no eres del Señor, pues teme hoy, tiembla hoy y clama a Dios para que tenga misericordia de ti. Y Jesús habla de Judas diciendo que es necesario que Él esté con nosotros porque la escritura se tiene que cumplir. Dice Jesús, versículo 18: el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Es una cita textual del Salterio, concretamente Salmo 41, versículo 9. Y David está hablando de un traidor, y este traidor se llama Aitofel. No es un nombre muy conocido, tiene una H silenciosa, Aitofel. Y él, al igual que Judas Iscariote, después de traicionar a su Señor, acabó suicidándose. Y además de Salmo 41, hay otro texto que profetiza sobre Judas. Dice Salmo 55, 12: no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, al parecer íntimo mío, mi guía, mi familiar, mi colega, mi compañero, y juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Cuando Charles Spurgeon estaba dando un discurso a los futuros pastores en Londres, él dijo lo siguiente en cuanto a este texto: 10 años de trabajo pastoral no consumen tanto nuestra vida como la consume en unas horas Aitofel el traidor o Demas el apóstata. Los traidores producen un daño terrible en los siervos del Señor. Pero amados, si David tuvo que soportar a Aitofel, si Jesucristo tuvo que soportar a Judas Iscariote, si el apóstol Pablo tuvo que soportar a Demas, otro hijo del diablo, nosotros también tenemos que estar dispuestos a sufrir toda clase de traición si vamos a seguir al Señor. Jesús no tiró la toalla. Él no dio pena, pobre de mí, Judas me odia, me va a entregar. ¿Qué va? Él seguía como un hombre, esforzándose, predicando la palabra del Señor. Tenía la mirada puesta en la gloria de Dios. Y esta expresión aquí, levantar el calcañar, significa, según William Hendrickson, la explicación está en la pantalla, está hablando aquí de un caballo
que sin aviso ataca a su dueño pateándolo violentamente. Hemos visto imágenes a veces en internet, ¿verdad? De cuando un caballo ataca a una persona con los pies. En Estados Unidos, en Texas, cuando sale, ¿no? Y los caballos que son salvajes empiezan a patear a la gente. Es exactamente lo que hace Judas Iscariote con Cristo. Es como un caballo salvaje, indomable, un hombre ensimismado. Y Cristo comparte todo esto para dar seguridad a los discípulos. Él dice, yo os estoy diciendo todo esto antes que suceda para que creáis que yo soy. Y bueno, ya sabéis, no hace falta volver a explicaros esto. Tú como judío no puedes decir yo soy. Tú no puedes decir yo soy. Se está declarando Dios. Es su deidad. Y una vez más es una señal de que Jesús sabe exactamente lo que va a pasar. Él ve la jugada mucho antes de que la jugada se dé. Y ahora lo difícil en el pasaje de hoy, al menos a nivel exegético, lo más chungo es cómo relacionar lo que Jesús dice en el 18 con el versículo 20. Así que entendemos, ¿no?, que Jesús está anunciando de antemano lo de Judas y luego dice algo que a primera vista no encaja. Porque está hablando de Judas Iscariote y luego dice en el 20, os digo que el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Qué tiene que ver aquí el versículo 20 con todo lo que acabo de decir sobre Judas Iscariote en versículos 18 y 19? Como que a primera vista no encaja. Bueno, creo que la forma de entenderlo es, aquí presento humildemente mi opinión y creo que encaja. Cristo sabe que Judas Iscariote va a hacer estragos. Él es, un hijo del diablo, ¿no? Está con su codicia, su avaricia. ¿De dónde vienen los pleitos entre vosotros? Porque codiciáis y no tenéis. Jesús sabe lo que Judas Iscariote va a hacer. Lo ve de antemano. Ya está contando con eso, ¿no? ¿Y qué pasa? Muchas veces estos falsos discípulos y falsos maestros dan un mal nombre a todo el pueblo cristiano. Por ejemplo, pensamos en los teólogos de la prosperidad, como Jesse Duplantis, Kenneth Copeland, que salen en televisión cada 2x3 pidiendo dinero, diciendo, hermanos, invertí 10,000 euros en mi ministerio y el Señor os devolverá 100,000, 200,000, 300,000. Está al orden del día esta forma de predicar. Y todos estos falsos obreros dan un mal nombre. Como Judas Iscariote, sus pecados llevan a las personas a alejarse de la fe cristiana. Y esto es exactamente lo que pasa en la iglesia. Porque hay personas, que están en la iglesia, conocen a Dios, llevan tiempo, tienen raíces, y ellos se congregan pensando en la gloria del Señor. No están aquí para agradar al pastor, no están aquí por este club social, mi amiguito Gustavo, mi amiguita Pilar. No, están aquí porque aman al Señor y sus ojos están en Dios. Pero cuando hay neófitos en la congregación y no están bien arraigados en el Señor, y luego se levanta un Judas Iscariote trayendo una división, pues los neófitos se escandalizan, se apartan de la iglesia y no quieren saber absolutamente nada acerca del Señor. Dicen, la gente en la iglesia es la misma que la gente en el mundo. ¿Para qué ir yo más a la iglesia? Entonces, a veces los Judas Iscariote, entiendo yo que la conexión es, Judas va a hacer estragos. Judas va a pecar grandemente. Va a ser una piedra de tropiezo para muchos. Pero, dice Jesús, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces, aquel que de verdad ha nacido de nuevo, no está todo el día poniendo su mirada en Judas Iscariote. Levanta sus ojos a los montes, al Señor Todopoderoso. Y tú sabrás que eres un verdadero creyente, porque Dios va a permitir que tu congregación, incluso esta congregación, pase por momentos muy difíciles, incluso por momentos de división. Y son momentos cuando el Señor está sacudiendo la congregación para ver lo que hay en los corazones. Escrito está en 1 Corintios 11, 19. Pablo dice, es preciso, es necesario que haya entre vosotros divisiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Jesús hoy pues te está diciendo, no te apartes de mí por causa de los traidores. No dejes que ningún pastor, ningún ministro, ningún evangelista no permites que sea una piedra de tropiezo para tu vida. Recíbeme a mí, sígueme a mí. No pongas tu mirada en el pastor Will, pon tu mirada en aquel que creó los cielos y la tierra. Ahí estarás asegurados.
Así que, hermanos, tened presente que está ahora hablando el gran yo soy. Fijaos en Cristo, no en sus ministros. Fijaos en la gloria de Dios, no en aquellos que aparecen públicamente hablando en el nombre del Señor. Aquellos que de verdad han nacido de nuevo perseverarán hasta el fin, porque no viven pensando en Judas Iscariote y sus maquinaciones. Ellos tienen la mirada puesta en el Señor, el creador de los cielos y la tierra. Bien, hasta aquí la primera parte del mensaje, el pan. Ahora, en segundo lugar, el pan mojado. Versículos 21 al 30. El pan mojado. Y ahora tengo la espalda mojada, ¿no? Pero vamos a hablar ahora del pan mojado. Si cada vez que predico pierdo aquí 3 kilos en verano, es así. El pan mojado, versículos 21 al 30. Bien, habiendo dicho esto Jesús, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de los discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús, y a pues, hizo señas Simón Pedro. ¿Cómo no? Tenía que ser Pedro, ¿no? Para que preguntase quién era aquel de quien habla. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Y respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote. Madre mía, el tesorero del grupo, el que llevaba la voz. ¿Cómo puede ser Judas Iscariote, hijo de Simón? Y después del bocado, Satanás entró en él. Y Jesús le miró y le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, pues de que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: bueno, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era de noche. Bueno, hermanos, yo te desafío a leer. Yo sé que todos aquí sabemos que Judas va a traicionar a Jesús. El tema es que, claro, a veces tú y yo leemos la Biblia y perdemos el asombro porque ya sabemos lo que va a pasar. Pero intentad, a ver si sois capaces mentalmente de meteros en la escena, oler el olor a pan. Gisela tiene un pastel en el horno. Estamos todos aquí juntos. Y ahora Jesús entra y nosotros no sabemos nada. Dice: uno de vosotros me va a entregar. Claro, sabemos que es Judas, pero intenta, estás ahí, piensa en un momento: madre mía, uno de nosotros va a traicionar al Señor. Y luego en el Evangelio de Marcos dice que todos empezaron a preguntarse: ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿No te sorprende a ti? ¿No te sorprende que después de 3 años y medio justos, no te sorprende que a nadie se le haya ocurrido pensar en Judas Iscariote? No 3 semanas, no 3 meses, 3 años juntos y nadie piensa en Judas Iscariote. Esto me enseña 2 cosas. Primera cosa, los cristianos somos muy amorosos y nuestra tendencia es pensar bien del otro, ¿verdad? No vamos como algunos en las iglesias modo detective, casi orando para encontrar pecados en la vida del prójimo. No, somos amorosos. Y cuando alguien nos dice que cree en el Señor, ama al Señor, tendemos a creer a esta persona. Somos gente amorosa, el amor todo lo cree. Y esto los discípulos no albergaban ninguna duda en cuanto a Judas Iscariote en sus corazones. Ellos no pensaban en Judas. Ellos estaban pensando: ¿seré yo? ¿Seré yo? Y esto me lleva a la segunda observación. Primero, somos amorosos y tendemos a pensar mejor de los demás de lo que realmente están o son. La segunda cosa, la oveja tiende a condenarse a sí misma. Las ovejitas del Señor son muy propensas a condenarse a sí mismas innecesariamente. Esto lo he visto muchas veces, incluso aquí en la labor pastoral. Son las ovejitas que están entre semanas sufriendo: pastor, ¿habré cometido el pecado imperdonable? Pastor, ¿seré un verdadero creyente? Pastor, ¿de verdad soy de Dios y estoy luchando así con el pecado? Claro, la cabra no razona así. La cabra está entre semana creyéndose el mejor cristiano del mundo. Viene a la iglesia para que le pongan una medalla: cristiano del año. La cabra se ve perfectísima, inmaculadísima, pero las ovejitas del Señor están entre semana sufriendo y lloran y dudan de su salvación, diciendo: ¿seré yo? ¿Seré yo? Hay humildad, ha visto su corrupción interna y por eso duda de sí misma. La ovejita es así. Así que una palabra de consuelo para vosotras, amadas ovejas:
Es normal que luchéis en este sentido, pero esta lucha es la marca de que sois del Señor. Porque si no hubierais nacido de nuevo, estaréis por ahí como el resto del mundo, creyéndose geniales. Como dice aquí en España, la última Coca-Cola en el desierto. Pero la ovejita sabe que es pecadora y de ahí las dudas. ¿Seré yo? ¿Seré yo? Así que la oveja es propensa a pensar bien de los demás, a ver las bendiciones que hay en otras personas y tiende a dudar mucho de sí misma. Dos marcas de una oveja del Señor. Me impacta, hermanos, como a nadie se le ocurrió identificar a Judas Iscariote como el traidor. Y aquí aprendemos que los hipócritas pasan desapercibidos. El trigo y la cizaña crecen juntas hasta el día de la cosecha. Y antes de aquel día es que hasta Satanás puede pasar completamente desapercibido entre la congregación. Y esto también nos enseña otra cosa. Si nadie dudó de Judas Iscariote, esto me revela a mí que el comportamiento de Jesús, al menos en público, con Judas era ejemplar. Porque os digo algo, si los discípulos hubieran visto a Jesús durante meses, años, criticando a Judas Iscariote, machacando a Judas Iscariote, hablando en contra de él, aquí en este momento todos dicen, Judas es el traidor. Jesús no aguanta a Judas. Pero os dais cuenta que Jesús durante estos meses, años, Él se portó de forma ejemplar con el hombre que le iba a vender por 30 monedas de plata. Increíble, hermanos. Aquí aprendemos una gran lección del Salvador Jesucristo. Jesús dice, uno de vosotros me va a traicionar. Nadie piensa en Judas. Y ahora hay uno de los discípulos que va a necesitar saber quién es. Uno, el de siempre. Pero ¿qué pasa? En el capítulo acaba de meter la pata 3 veces. Y Jesús, como vimos en la última lección, Él dice, Señor, no me vas a lavar. Si me vas a lavar, lávame entero. Y Cristo, pum, 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 le corta el rollo, ¿no? Y Pedro, ahora herido, no quiere volver a meter la pata por 4ª vez. Pero Pedro necesita saber. Es que yo lo veo ahí, ¿no? Jesús dice, uno de vosotros me va a traicionar. Y Pedro está... Y él quiere saber. Y como no se atreve a decirle nada a Jesús, para no ser reprendido por 4ª vez, le hace señales a Juan. Él quiere que Juan se entere de quién es. Ahora, ¿por qué Juan? ¿Por qué pregunta Juan y no Tomás? Pero ¿dónde está Juan sentado? Al lado de Jesús. Entonces Pedro no quiere decir nada para no ser reprendido por 4ª vez en cuestión de 20 minutos. Así que hace señales. Hay gente así en la iglesia, por eso os estáis diciendo. Hay gente así en la iglesia, gente así también en nuestras casas. Y Pedro hace señales. ¿Quién es? Y habla con el hombre amado por Jesús, el apóstol Juan. Y todos nos sentimos amados por él. Juan entonces le pregunta a Jesús, ¿quién es? ¿Quién es aquel que te va a traicionar? Y ahora la respuesta del Señor 26 dice, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y Juan ve a Jesús entregando el pan a Judas Iscariote. Me hubiera encantado estar ahí en esta escena viendo la cara del joven Juan. Pero el tesorero, el que lleva la bolsa, el que es el mejor creyente de todos, que hace 20 minutos estaba diciendo, vendamos el perfume, dando el dinero a los pobres, Judas Iscariote. Pero hermanos, ¿qué dice la Escritura? Satanás está entre vosotros como ángel de luz. Y sé que lo he dicho muchas veces, Satanás no vendrá a la iglesia vestido de ogro, con cuernos, con voz peligrosa. No, él vendrá majo. Hoy, Señor te bendiga, dame un besito. Así viene el ángel de luz. Pasa desapercibido, pero no engaña a Jesucristo. Jesucristo tiene comunión con el Padre y Él ve la jugada antes de que se dé. Hermanos, si tú eres Judas Iscariote y Jesús te da el pan mojado. Bueno, aquí en esta cultura mediterránea seguimos con esta costumbre, ¿no? El pan mojado es cuando digamos que Carolina prepara una espagueti a la boloñesa, ¿no? Y ahí está la ternera, los champiñones, tomate, las especies. Se acaba todo, queda en el bowl como la salsa, ¿no? Y luego lo que hacía el anfitrión era coger el pan, coger toda la salsa y ahí tienes el pan. Oh, hermanos. Oh, mire, Isabel está, la baba se le está cayendo, Isabel, madre mía. Riquísimo, ¿no?
Y el pan fresco, esto es un manjar. Y esto sucedía en la época de Jesús. Y ahora Jesús da el pan mojado a Judas Iscariote. Y así aprendemos también que los réprobos reciben muchas bendiciones de la gracia común del Señor. Dice Hebreos 6, un texto que cité antes que habla de los apóstatas, dice Hebreos 6, 7, la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la tierra que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin el ser quemada. Ok, aquí a mi izquierda tenemos a Pedro y a Juan, aquí a la derecha tengo a Judas Iscariote. Yo invito a Pedro y a Juan a mi casa, les pongo pan con queso y un trozo de tomate. Ellos están felices, salen de mi casa hablando maravillas de mí. Will es el mejor hombre del mundo, me puso pan con queso y tomate. Yo invito a Judas Iscariote a mi casa, estoy todo el día con él, le pongo buey, le pongo patatas, le pongo de todo legumbres, le pongo un postre. Y Judas Iscariote sale de mi casa maldiciéndome, sembrando calumnias. O sea, hagas lo que hagas, con un verdadero creyente está agradecido. Porque es una oveja, está feliz, recibe todo como una bendición de Dios. Pero como Judas Iscariote es el Dios de su propia vida y piensa que todo tiene que girar en torno a él, hagas lo que hagas por Judas, te va a vender por 30 monedas de plata. ¿Por qué? Porque es cuestión de tierra. La tierra buena produce hierba provechosa. Hagas lo que hagas con la tierra buena, va a producir buenos frutos, pero hagas lo que hagas con esta tierra maldita, va a producir los frutos de la carne. Judas Iscariote recibe un manjar, pan mojado de Carolina. Hermanos, ¿qué más podría desear? Y sin embargo planifica la muerte del Señor. Digo yo soy Judas Iscariote. Recibo el pan mojado de Jesús. Sé lo que estoy pensando. Yo seguramente había pensado, ¿cómo voy a traicionar a este hombre? Si me acaba de dar el pan mojado, ¿cómo voy a vender a este hombre? Pero Judas Iscariote tenía la conciencia completamente cauterizada. Triste, ¿no? Pero es así en el mundo, ¿no? La gente rica del mundo, todas las bendiciones que reciben de la gracia común y odian a Dios, se oponen a Dios, fomentan ideologías que van en contra de Dios. Las cosas no han cambiado. Hagas lo que hagas con la tierra maldita, siempre buscará su propia gloria. Y otra cosa que estaba pensando en cuanto a Judas, ¿no? A nivel ahora psicológico. Yo estoy en la piel de Judas Iscariote, estoy en la reunión con todos vosotros. Jesús se pone en pie y dice, uno de vosotros me va a traicionar. Yo soy Judas Iscariote ahí. Hermanos, yo tengo un infarto. Se me pone seca la boca, la garganta, se me acelera el pulso, la adrenalina por todo mi cuerpo. Madre mía, ¿va a decir mi nombre? ¿Va a exponerme aquí delante de todos? ¿Va a decir, Judas Iscariote me va a traicionar? Y luego Judas recibe el pan. ¿Cómo era capaz de comer el pan? ¿Cómo pudo comer el pan? Teniendo la boca, ¿acaso tenía él conciencia? ¿Cómo pudo él comer ese pan después de todo lo que acaba de suceder? Yo te digo, yo no soy capaz de comer nada en un contexto así. Yo creo, aquí de nuevo estoy especulando, pero creo que a lo mejor al recibir el pan, él pensó, Jesús no sospecha de mí. A lo mejor este acto donde Jesús en realidad está revelando, yo sé muy bien quién eres. En este acto Judas lo interpreta como, pues Jesús desconoce. Él no sabe lo que voy a hacer. Y eso pues le permite salir y planificar todo cuanto antes. Pero me impresiona a nivel psicológico cómo Judas era capaz de comer este pan. Es por ejemplo cuando eres un niño, ¿no? Ya has, tu madre ha ido al supermercado, vuelto a casa y tú has estado ahí y has dibujado algo en la mesa. Y ahora mami ha vuelto a casa y tú estás arriba por debajo de la cama escondiéndote. Y mami entra en el salón, abre la puerta, ¿quién ha dibujado en la mesa? Y tú estás arriba, aunque te pongan un plato de espagueti a la boloñesa, no vas a poder comerlo. Porque tu madre está abajo, sabe que has dibujado en la mesa y no ha visto lo que has hecho ni en el cuarto de baño ni en tu propio cuarto. Tú estás asustado. Tú solamente estás pensando en mami, en el castigo que viene, ¿no? Pero aquí tenemos un hombre que seguramente tenía, ¿no?, la boca más seca que una almendra deshidratada. Y sin embargo come el pan. ¿Cómo pudo tragar este trozo de pan? Creo que a lo mejor, de nuevo lo que he dicho, él interpretó este regalito como la señal de que Jesús no sabía nada. Jesús no se ha fijado en mí, no sabe lo que voy a hacer. Pero bueno, Judas come aquel bocado. Yo no hubiera sido capaz de comerlo, hermanos. No creo que nadie regenerado hubiera sido capaz de comer ese pan. Pero Judas sí
lo comió y luego salió para entregar al Señor. Entonces, ¿qué aprendemos a nivel de aplicación? Haz el bien a todos. Haz el bien a todos. Pero pastor, yo voy a hacer bien a esta persona y me va a entregar. Pastor, voy a hacer bien a esta persona y me va a vender por 30 monedas de plata. Da igual. Tú haces bien. Dios va a ser glorificado a través de tu obediencia. Dios va a ser grandemente exaltado a través de tu obediencia. Jesús sabía, hermanos, no solamente esta noche. Jesús sabía desde el momento que llamó a Judas Iscariote lo que iba a hacer con él. Y sin embargo, mes tras mes, año tras año, Jesús le trató como un caballero. Él glorificó al Padre. La gente a veces dice, no des dinero porque va a gastar el dinero en alcohol. Bueno, cómprale una vara de pan. Cómprale un yogur. No uses el pecado de otras personas para justificar tu tacañería. Tú eres un cristiano. Sé generoso. Sé dadivoso. La gente también ha abusado de mí. Gente en la iglesia que me ha contado mentiras para que yo les dé algo de dinero por cuestiones de compasión. Y luego me entero, no, fue todo un engaño. Pero da igual. Yo recibiré mi recompensa, porque lo hice para la gloria de Dios. Pero no podemos permitir que la maldad, no podemos permitir que la dureza de Judas Iscariote nos detengan de hacer el bien. Sigue haciendo el bien, sigue bendiciendo a la gente. Grande será tu recompensa. No seamos así como las personas que usan pretextos para ser así, tacaños y mezquinos. Esto no es del Señor. Jesús trata a Judas de forma perfecta, ejemplar, no de una manera distinta a los demás. Así que, en esta situación vemos como Judas Iscariote está ahora comiendo el pan y está a punto de salir para vender al Señor. Y en estas situaciones de gran presión y tensión vemos lo que hay en cada persona, ¿no? Por un lado vemos lo que hay en Jesús. Jesús sabe lo que va a pasar con él. Y sin embargo, lo único que sale de él es bondad, generosidad, misericordia, gracia común. Sabiendo que va a morir, lo único que sale de él es bueno. Pero Judas Iscariote, a pesar de todas las bendiciones recibidas, lo único que sale de él es maldad, perversión, obras diabólicas. Las situaciones tensas en la iglesia revelan lo que hay en el corazón de cada cual. Por un lado, los Judas Iscariote van endureciéndose. Van de mal en peor, pero los justos, dice Proverbios 4:18. La senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así que las situaciones de tensión son buenas para la iglesia. A veces pasamos por un mal momento como iglesia, sufrimos y lloramos, pero hermanos, necesitamos tener la visión de Dios y entender que aquellas aflicciones y heridas nos hacen bien, nos fortalecen, nos hacen llorar, sí, y mucho, pero nos están haciendo bien. Y los frutos se van a ver en los endurecidos y en aquellos que de verdad aman al Señor. Judas pues come el pan. Y luego esta frase que es escalofriante. Al comer el pan, dice el versículo bíblico, que Satanás entró en él. Los cristianos no pueden ser poseídos por Satanás. Judas Iscariote sí experimentó la morada de Satanás en él porque no era nacido de nuevo. ¿Quién es Satanás? Cito las palabras de Joel Beeke. Dice, el vocabulario bíblico para el diablo lo retrata como un ser de intenso odio contra Dios y su pueblo. Un ser de completa corrupción moral e influencia malvada. Un ser con gran poder y autoridad sobre los demonios y este mundo de hombres caídos. Es un ser temible. Satanás es temible. Pero la Biblia no llama a los cristianos a temerle a Satanás. Llama al creyente a temerle a Dios. Porque Satanás es, como decía Lutero, un perro atado a la cadena del Señor. Cuando sacas a tu perrito a pasear, tienes una, ¿cómo se llama? ¿Una cadena? Correa, versión española, ¿no? Correa, y está el perro atado a la correa. Satanás es así, sí, es temible. Y un perro atado también puede hacer mucho daño, pero está bajo control. Y gracias a Dios también en la historia de la redención, lo que voy a decir ahora es para estar aquí en las nubes 3 horas, pero si no fuera por aquello de Judas Iscariote, no se habría dado toda la gran historia de la redención, el arresto de Jesús, su condenación ante Caifás Anás,
su condenación ante Poncio Pilato, su crucifixión y su muerte y su sepultura. O sea, ¿os dais cuenta de que Dios soberanamente, Judas aquí pensando que está maquinando todo, que nadie se ha enterado de nada, en realidad es Dios que está permitiendo que Judas aquí se salga con la suya, con el fin de derrotar al propio diablo y pisotear a la serpiente en su cabeza? Como decía el puritano William Gurnall, me encanta esta frase: Dios establece al diablo para atrapar al diablo. Hermanos, la historia de Esther. El hijo de Satanás, Amán, levantó una... ¿cómo se llama esto? ¿Cómo? Una horca para acabar con Mardoqueo y para matar a millares de judíos en el imperio persa. Y qué bonito leer la parte final de la historia. Porque ahí está Satanás levantando la horca. Vamos a repetirlo, esta parte le quitamos del sermón. Ahí está Satanás levantando la horca para ahorcar a Mardoqueo. Iglesia, ¿alguien aquí ha leído el libro de Esther? Sí. Ok, contestadme. ¿Quién acabó siendo ahorcado en la horca? ¡Woohoo! Gloria al Señor. El Señor establece al diablo para atrapar al diablo. Satanás piensa que está usando a Judas Iscariote para salirse con la suya. Vamos a acabar con Jesús Nazareno. ¿Y qué pasa? Pues por medio de la muerte de Jesús Nazareno, Dios entrega a millones y millones de gentiles a Jesucristo. Y 2000 años más tarde, gloria a Dios, aquí está el pueblo del Señor en Almería, alabando al Cordero que vive por los siglos de los siglos. Amén. Dios establece al diablo para atrapar al diablo. Toma ya. Gloria al nombre del Señor. Amén. Goliat, ¿cómo murió Goliat? Rugiendo y amenazando. ¿Cómo perdió Goliat su cabeza? ¿Cómo perdió su cabeza? Con su propia espada. Ahí está, con toda su gloria. Yo soy Goliat. Yo soy más fuerte que vosotros. Fijaos en el tamaño de mi espada. Así, Goliat. Pues el Señor, ¡pum!, te quita la cabeza con tu propia espada. Dios establece al diablo para atrapar al diablo. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y ahora Jesús le dice, versículo 27, Judas, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Hermanos, la tentación para nosotros como cristianos es leer el relato de Juan y llegar a la siguiente conclusión: pobre Jesús, pobre. No estaba el control, sujeta a los judíos, sujeta a los romanos, le crucificaron, traicionado por Judas. Pobre Jesús. ¡Ay, qué derrota! ¡Qué fracaso! Vamos a ver, versículo 27, Judas, lo que tú vas a hacer, hazlo más pronto. Es decir, Jesús sigue al control. Él está diciendo a Judas, hazlo pronto. Judas, haz lo que vas a hacer, hágase tu voluntad. Jesús sigue al control, hermanos. Y ahora después de 3 años con Jesús por fin suelta a aquel inicuo. Lo está entregando ya a una mente completamente entenebrecida. El peor juicio de Dios, como os dije hace un par de semanas en el culto, es cuando Dios suelta al pecador para que siga los dictados de su propio y pervertido corazón. Judas, has estado conmigo 3 años. Has visto mis señales. Has escuchado mi doctrina. Has oído mis advertencias. Has comido de mi mesa, pero no has servido para nada. Has ido de mal en peor. Y si siguieras 2 o 3 años más conmigo, estarías peor que ahora. Hasta aquí llegamos tú y yo. Te puedes ir. Te entrego a la oscuridad. Y lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Jesús entrega ya a Judas a los caprichos de su corazón entenebrecido. Los discípulos desde luego no entienden nada. Son ovejitas condenándose a sí mismas. Ellas no piensan en Judas como el traidor. Dicen que, ahí en el versículo 28, seguramente está diciéndole a Judas que compre algo para la fiesta. O a lo mejor le está diciendo que dé algo a los pobres. Ellos no dudan. No dudan de Judas en ningún momento. Y de hecho, al recibir una comisión de parte de Jesús, seguramente los discípulos pensaron erróneamente, bueno, el traidor tiene que ser uno de nosotros 11.
Porque si Jesús acaba de dar una comisión a Judas, pues no puede ser Judas. Porque si Judas fuera el traidor, ¿cómo le va a dar una comisión a Jesús? Y los discípulos se quedan con la duda, ¿quién será el traidor? Y acabamos pues este segundo punto con el versículo 30 que dice, cuando él pues hubo tomado el pan, salió y era de noche. Noche, metafóricamente hablando en el Evangelio de Juan, la noche es la potestad de las tinieblas. Es la potestad del diablo. Jesús nos dice en el Evangelio de Juan, el día tiene 12 horas. Y él decía que cuando el día no está con el sol, aquí estoy yo haciendo mis obras, pero llega la noche. Y ahora, hermanos, ha llegado la noche. La noche ha llegado. La gran lucha de los siglos. La luz de Cristo contra la noche del hombre pecador. Y tú y yo también estamos metidos en esta misma guerra. La guerra entre la gloria de Jesucristo, la fama de Dios, su evangelio, su palabra y la gloria del hombre maldito, caído, enamorado de sí mismo. O eres de la luz, o eres de las tinieblas, o estás en el campamento de Cristo, o estás en el ejército de tu hermano Judas Iscariote. Hay la lucha entre la luz y las tinieblas hoy en la iglesia. Y si el Señor tardare y en 100 años hubiera iglesia aquí en Almería, habría una lucha en esa iglesia entre la luz y las tinieblas. Esta lucha seguirá hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Por tanto, amados, si Judas Iscariote y los suyos van a recrearse en la luz, van a trabajar de noche, ¿cómo no vamos a esforzarnos para el Señor? Yo veo a un hombre, no tenían electricidad, no tenían faros, no tenían semáforos, y en esta oscuridad de la noche, Judas Iscariote está dispuesto a cumplir con la voluntad de su padre Satanás. Si un hijo de las tinieblas está dispuesto a sudar, a tropearse caerse por la noche, si un hijo del diablo como Judas está dispuesto a trabajar de noche para llevar a cabo la voluntad de su padre, nosotros como hijos de luz, ¿cómo no vamos a entregarnos en cuerpo y en alma a la voluntad de nuestro Señor? Que los siervos de Satanás no sean hallados más diligentes, más esforzados, más trabajadores que nosotros. Dice el profeta Daniel, capítulo 11, 32, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Así que irónicamente hoy podemos aprender una buena lección de Judas Iscariote. Él hacía la voluntad de su amo, incluso de noche. Hacía la voluntad de su amo. Aprendamos de Judas. Si él hacía la voluntad de su amo de día y de noche, sigamos su ejemplo. Haciendo la voluntad de nuestro amo de día y de noche. Que Judas Iscariote no se ha hallado más esforzado que el pueblo redimido del Señor. Seamos diligentes, sirvamos a Dios. Y ahora tercer punto, los últimos 2 versos del texto. Hemos visto el pan, luego el pan mojado, y ahora por fin Judas no está. Y no sé en Jesús, en su corazón, pero a lo mejor experimentó un alivio, por fin, ¿no? Nos hemos librado de este esclavo de las tinieblas. Número 3, el pan de vida. Versículos 31 al 32. Entonces, cuando hubo salido Judas, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Amén. Y Dios es glorificado en él. Y si Dios es glorificado en mí, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Bueno, nuevo capítulo aquí. Judas se ha ido y todo ahora es nuevo. Yo pondría aquí un nuevo capítulo. Y vamos a ver a continuación en Juan 14 el discurso pascual de Jesús. Él da el discurso sin la presencia de Judas Iscariote. Y básicamente en el discurso, yo estoy trabajando ya el capítulo 16, en el despacho, tiene 14, 15, 16. Jesús da consuelo a los suyos, fortalece a la iglesia, les promete una medida más plena del Espíritu Santo, cosas que no dice Judas Iscariote. Judas Iscariote se ha ido. Jesús no piensa echar más perlas a los cerdos. Está fuera el hijo del diablo. Ahora voy a derramar mi corazón
delante de mis amados. Dice la palabra de Dios en el Salmo 25:14. La comunión íntima del Señor es con los que le temen. A ellos hará conocer su pacto. Jesús ahora va a decir cosas a los discípulos que no iba a decir delante de aquel apóstata. La primera cosa ahora que dice Jesús, se va a Judas, dice, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Es decir, ahora chicos, estoy a punto de ser arrestado, condenado, crucificado, muerto y sepultado y posteriormente resucitado. Y luego mi evangelio será predicado hasta los confines de la tierra. Hasta el día Dios me dará una gran herencia por mi obediencia y mi fidelidad. Ahora, todo va a comenzar, chicos, en esta misma noche. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Agustín en su comentario en este versículo, él comparte una idea interesante. No creo que tenga que ver en realidad con el texto, pero os comparto la idea porque sí es bíblica lo que dice aquí. Dice Agustín de Hipona que Judas saliendo es como un anticipo de la separación entre el trigo y la cizaña en el día final. Dice Agustín, está la cita en la pantalla. Por la salida del inmundo Judas, todos quedaron purificados con el que los purificaba, con Cristo. Algo semejante acontecerá cuando, separada la cizaña del trigo, resplandezcan los justos como el sol en el reino de su Padre. Previendo el Señor que esto mismo aconteció al separarse Judas, que era la cizaña, dijo a los santos apóstoles que habían quedado como trigo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Dando a entender que he aquí lo que acontecerá en mi glorificación, donde no habrá ninguno de los malos, ni perecerá ninguno de los buenos. Es verdad lo que está diciendo en términos bíblicos. Ahora, entiendo que en el contexto inmediato lo que Jesús está diciendo es que al salir Judas, ya está poniéndose en marcha el proceso de su muerte, sepultura y resurrección, donde comienza la gloria del Hijo del Hombre, su gloria entre las naciones, todo aquello que iba a suceder en respuesta a su muerte. Y Jesús dice, no solamente la hora de mi gloria, es la hora de la gloria de mi Padre, porque mi Padre, 32, es glorificado en mí. O sea, Judas va a salir, ahora comienza mi glorificación, pero también veremos la glorificación del Padre. Y aquí tenemos que preguntarnos, ¿cómo es glorificado Dios el Padre en la muerte del Señor Jesús? ¿Cómo es Dios el Padre glorificado en la cruz? Pues hace unas semanas os dije, desde este mismo púlpito, que no hay mayor manifestación de la gloria de Dios que la cruz del Salvador Jesucristo. ¿Y por qué? Porque en la cruz vemos todas las facetas tan bellas de nuestro Padre plenamente manifestadas. Os daré algunos ejemplos. En primer lugar, en la cruz yo veo la ira del Padre, la justicia del Padre, la rectitud del Padre. Que nuestro Dios detesta tanto el pecado, aborrece tanto la iniquidad que aplastó a su propio Hijo para darse a conocer como Santo, Santo, Santo. Nuestro Dios no es una muñeca de Barbie. Nuestro Dios es el santo ser. En la cruz vemos la gloria de la santidad, la rectitud, la ira del Todopoderoso. En segundo lugar, vemos la gloria del Padre en el gran amor salvador de Cristo, en su misericordia, en su gracia. Todos los creyentes aquí hemos experimentado el beso de la gracia de nuestro Dios y estamos eternamente agradecidos al Padre. Hemos visto en la cruz sí su justicia, pero cómo no ver en la cruz la manifestación suprema de su amor. Porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. ¿Qué clase de amor? ¿Qué clase de amor es esta? Vemos la gloria del Padre en su santidad, la gloria del Padre en su amor, su misericordia. En tercer lugar, también vemos su gloria en su veracidad. Porque ponte a pensar, ¿qué hace el Hijo del Hombre colgado en la cruz?
¿Por qué está ahí en el Calvario el Señor Jesús? Pues porque siglos antes, milenios antes, Dios el Padre venía dándonos promesas, diciendo de que su Hijo iba a morir. El Mesías iba a ser aplastado, quebrantado, con el fin de justificar a muchos. Así que en la cruz también tenemos no solamente la santidad de Dios, el amor de Dios, tenemos la mayor expresión de su veracidad. Todas las profecías de Dios, todas sus promesas se cumplen. Y por tanto, cuando Cristo es levantado en la cruz, Él está gritando a los cuatro vientos: mi Padre es veraz. Cumple con Isaías 53. Cumple con el Salmo 22. Mi Padre es fiel. Mi Padre es veraz. Confiad en Él. Él no miente. Él no nos engaña. En la cruz vemos la veracidad de Dios. Y una cuarta cosa que agregaría, y vosotros mismos en casa podéis pensar en otras formas que vemos la gloria del Padre en la cruz. Pero una cuarta cosa que también vemos en la cruz es la gloria del Dios trinitario. Porque si pensamos en la cruz, está Dios el Hijo, bueno, no hace falta mencionar esto, pero está también el Padre. Está Cristo en la cruz orando al Padre: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Está Dios el Padre, está Dios el Hijo. Y luego Hebreos 9:14 dice que en la cruz Cristo se ofrece a sí mismo mediante el poder del Espíritu Eterno. O sea, en la cruz también sí, la santidad de Dios, el amor de Dios, la veracidad de Dios, pero también vemos la Trinidad de Dios. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, operando en perfecta comunión para salvar al pueblo predestinado del Señor. O sea, hermanos, seguramente hay más cosas. Yo estoy aquí en un océano inagotable. Yo apenas me limito a nombrar 4 cosas donde vemos la gloria de Dios en la cruz del Señor Jesucristo. Y después del Padre ser glorificado en el Hijo, acaba diciendo el texto, versículo 32, Dios le glorificará en sí mismo y le glorificará. Es decir, Dios el Hijo glorifica al Padre y Dios el Padre en respuesta glorifica a Dios el Hijo. Es como un matrimonio. Tú amas a tu esposa y cuando algo le sale bien a tu esposa, te entra una felicidad en el alma. Es como si tú hubieras recibido este bien que tu esposa ha recibido. Cuando hay envidia en el corazón y cuando un hermano no nos cae bien y algo le sale bien a él o a su esposa, nos enfadamos y le maldecimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos el corazón de demonio. Pero cuando estamos saludables, cuando estamos bien en el Señor y hay amor en la congregación y algo le sale bien a un hermano, gloria al Señor, estamos felices. Tu gozo, hermano, es mi gozo, ¿verdad? Si un día le envían a Rosa a trabajar en Almería, que está ahí la pobre en Ciudad Real, estamos: Señor, envía a Rosa a Almería. Si nos dice: pastor, me han dado un contrato en Almería, ¿qué vamos a decir? Oh, no. Vamos a decir: aleluya, gloria. Su gozo será nuestro gozo. Y la esposa también, hermanas, pensad en vuestros maridos. Si algo le sale bien a tu marido, él recibe una buena noticia, le dan una promoción en el trabajo, algo, no sé, ¿acaso no, como su esposa, no tendrá a ti una alegría en el corazón? No, Gabriel aprueba sus exámenes. Pelín no está triste. Oh, no aprobó sus exámenes. Ella está contenta, ¿no? Mi esposo aprobó sus exámenes, ¿no? Del curso del fútbol. Estamos felices porque nos amamos los unos a los otros. Y observad pues aquí, amados, en el texto. Dios el Hijo totalmente entregado a la búsqueda de la gloria del Padre. Y al mismo tiempo Dios el Padre 100% entregado a la búsqueda de la gloria de Dios el Hijo. Amor, amor, amor. El amor de Dios es preciosísimo. Y Dios el Padre, pues según el texto, va a glorificar a su Hijo. ¿Cómo glorifica Dios a su Hijo? Pues aquí tenéis algunas evidencias. Número 1, resurrección. Al tercer día, el ángel quita la piedra y el Padre dice al Hijo: sal de la tumba, amado Hijo mío, te corono de gloria y de honor.
Y luego después de 40 días asciende Cristo al cielo en gran triunfo, sentándose a la diestra del Padre. Y el Padre dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Él está glorificando a su Hijo. En el año 70 también, Dios el Padre glorificó a su Hijo, derramando de su ira sobre aquella ciudad apóstata de Jerusalén, derribando el templo en cumplimiento de lo que Cristo había profetizado. Y hoy también vemos otra muestra de cómo Dios el Padre glorifica a su Hijo. En Almería, Dios el Padre ha querido dar este hermoso pueblo a su Hijo Jesucristo como herencia. Como aprendimos hace un par de semanas, somos como un ramo de flores. Sí, esta iglesia tiene sus defectos, ¿no? Tenemos nuestras luchas y nuestras depresiones porque estamos muy insatisfechos de ver que no damos la talla, pero vestidos de Cristo, Dios nos ve como hermosísimos y nos entrega a Cristo. Y tened por seguro, si el Señor tardare 4,000 años en volver, en 4,000 años habrá un remanente escogido por Dios y Él se encargará de que en cada generación su Hijo tenga descendencia espiritual. Pero no voy a dejar con esta noticia terrenal, voy a agregar otra cosa más. Vendrá también el Hijo en gran gloria. Y en aquel día final está escrito por el apóstol que toda rodilla se doblará delante de Satanás, delante de Jesucristo, y toda lengua confesará de las que están en el cielo, en la tierra y por debajo de la tierra, que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amados, estamos viviendo en una generación cuando Dios el Padre no se cansa de glorificar a su Hijo. Y hoy día domingo, alrededor del planeta, Dios sigue añadiendo a su iglesia las almas que han de ser salvas. ¿Por qué? Porque ama a su Hijo y quiere dar más herencia a su Hijo. Y hoy debemos orar, oh Padre, sigue dando más almas a Cristo. Sigue extendiendo el territorio de su reino. Sigue glorificando a tu amado Hijo. Y hoy pues te llamo, para acabar el mensaje hoy, te llamo a glorificar a Dios el Hijo. Te llamo hoy a glorificar a tu Padre. ¿Y cómo puedes tú glorificar a Dios? Pues te respondo con la respuesta de Jesús. Hace 2 años, cuando estuve en Águilas, tiré 10 días sin quitar este versículo de la cabeza. Y sigue conmigo hasta el día de hoy. La gente le pregunta en Galilea, Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer para glorificar a Dios? Os estoy animando a glorificar al Hijo y a glorificar al Padre. ¿Cómo podéis vosotros glorificar a Dios? Uno esperaría, como legalista, que Jesús diría algo como, bueno, ayunad mucho, evangelizad mucho, orad mucho, congregaos mucho. ¿Cómo podemos tú y yo glorificar a Dios? Pues Jesús dice, esta es la obra de Dios. Esta es la obra que glorifica a Dios, que creáis en Él, que Él ha enviado. ¿Cómo glorificamos a Dios? Creyendo a su Hijo Jesucristo, creyendo en Cristo, amando, abrazando a Cristo. Pensad en un padre que tiene una hija, ¿verdad? Yo todavía, mis hijas son muy pequeñas, pero en el día de mañana se van a casar y se van a ir de la casa de papi. Y yo espero que su futuro novio me caiga bien. Si no, tengo un par de pistolas en casa y acabaré con los chavales. Desaparecerán. Yo encontraré la forma de que desaparezcan. Pero yo voy a desde luego querer, porque es un mandato bíblico, ¿no? Que nos casemos y procreemos. Estamos andando aquí en terreno bíblico. Hay algunos que tienen llamamiento a la soltería. Está bien. Mi deseo para mi hija no es que su futuro esposo sea un multimillonario como su suegro. No hace falta que sea tan rico como yo. No hace falta. ¿Qué quiero yo como padre? Yo quiero que este varón ame a mi hija con locura. Yo quiero que este varón esté capaz de negarse a sí mismo, que él esté dispuesto a perder su vida por amor a mi hijita Chloe, ¿verdad? Yo quiero que él ame a mi hija con todo su corazón, porque yo sé que si él de verdad ama a mi hija con todo su corazón, las cosas van a ir bien. Él va a ser un hombre con una buena ética de trabajo, va a esforzarse,
va a bendecirla a ella, va a bendecir a los niños, va a tener una casa, ¿no? Entregada a la voluntad de Dios. Lo que yo quiero es que él ame a mi hija. Estoy en paz porque todo va a salir bien. Y eso es lo que pasa aquí con Dios. Dios no viene hoy pidiéndonos ayunar, orar, evangelizar, predicar mucho. Él viene hoy pidiéndonos que amemos al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque si tú y yo de verdad amamos al Señor, si creemos en el Señor, lo demás vendrá por añadidura. Porque tú no tienes que convencerle a un hombre, ¿eh? Ahí está Paco. Paco ama al Señor. Como Paco Gaitán ama a Dios, le conozco desde hace años, tiene frutos, ¿no? De un hombre de Dios. Yo no tengo que convencerle a Paco de que ore, de que evangelice. Esto sale de él porque es un hombre que ama al Señor, ¿verdad? Yo no tengo que dirigirme a ningún hermano, ninguna hermana de la iglesia diciendo estas cosas, porque si amamos a Dios, esto nos sale de forma espontánea. Por tanto, pastor, ¿cómo puedo yo glorificar a Dios? Ama al Señor, ama a Dios, cree en el Señor, abraza al Señor y todo lo demás, tú con tus defectos, pero todo se irá poniendo en su lugar. Ama al Señor, cree en tu Señor y así honrarás a Dios. Y qué hermoso saber que la Biblia dice, yo, dice el Señor, yo honraré a los que me honran. Ama a Dios, honra a Dios, glorifica a Dios. Y no solamente vas a encontrar deleite en ver el nombre de Dios glorificado, sino que al mismo tiempo tu Dios es tan bueno y generoso que te va a recompensar por haberlo glorificado. Oh, el Señor es demasiado bueno, hermanos. El Señor es grande, alabado sea su santo nombre. Amén. Acabamos hoy con la conclusión. Ha sido un mensaje desagradable, pero hemos acabado bien, ¿verdad? Hemos acabado contentos en el Señor. 3 cosas. En primer lugar, el pan. Empezamos viendo cómo el Salmo 41 se cumple en la vida de Judas Iscariote. Judas era un caballo salvaje, un hijo del diablo, no era nacido de nuevo. Y a pesar de toda la bondad de Jesús hacia su vida, Judas hizo lo que hizo. No debemos, hermanos, permitir que los falsos ministros, los falsos cristianos, como Judas Iscariote, nos aparten de la iglesia. Que tengamos la mirada siempre puesta en el Señor. Y yo sé que nuestra iglesia, 54 años ahora en diciembre, ha pasado por momentos muy difíciles. Pero hermanos, no soy profeta ni hijo de profeta, pero vendrán también más situaciones difíciles. Van a venir más, hermanos. Hemos pasado por pruebas, vendrán más. Pero que tengamos la mirada puesta en el Señor y todo irá bien. Segunda cosa, el pan mojado. Pues pusimos el ejemplo de Carolina, el pan mojado, no wow, qué rico, pero tú das pan mojado a un réprobo y aún así sigue planificando tu muerte. No hagas lo que hagas con Judas, siempre te va a vender por 30 monedas de plata. Así que, amados, si nosotros hemos recibido tanto bien de parte de Dios, sigamos al Señor. Si Él va a servir a sus amos Satanás de noche, seamos hallados fieles, sirviendo a Dios de día y de noche. Y finalmente, número 3, el pan de vida. Todo lo que hemos visto hoy, todo el episodio de Judas, no indica para nada que el trono del cielo está ausente, que Cristo no está en soberanía. No. Judas formó parte de este gran plan de redención para que el Padre fuera glorificado y el Hijo fuera glorificado. Dios el Padre busca la gloria del Hijo, Dios el Hijo busca la gloria del Padre, el esposo ama la gloria de su esposa, la esposa ama la gloria de su marido. Y nosotros también, pues, ¿qué debemos hacer después de este mensaje? Buscar la gloria de nuestro Dios, creer en Jesús. Y creer sabemos que es confiar, es amar. Y si amamos al Salvador, pues todo vendrá por añadidura. Porque al fin y al cabo, ¿qué es la diferencia entre nosotros y Judas Iscariote? Tú has traicionado al Señor en muchas ocasiones. Tú has pecado esta misma semana. A pesar de toda la luz que Dios te ha dado, te has caído, Pero la diferencia entre ti y Judas Iscariote es que tú amas a Cristo. Tú lo amas. Y tú pecas y se te caen las lágrimas, los ojos, porque amas a Dios y amas a tu Salvador. Judas Iscariote, sin embargo, completamente encerrado en sí mismo, hijo de perdición, conciencia cauterizada. Que cada uno pues hoy se examine a sí mismo para ver si hay en su corazón amor hacia el Salvador
o amor hacia su propio vientre. Dios nos dé una iglesia salvada, una iglesia limpia, una iglesia hermoseada, para la alabanza del Padre, la alabanza del Hijo y la alabanza del Espíritu Santo. Y la iglesia de Dios dice, amén. Amén. Oremos al Señor en esta mañana. Aleluya.